Michelle Carr pensó que estaba lista para este momento. 3 años de trabajo duro, de largas jornadas, y finalmente iba a presentar su proyecto ante un grupo de inversionistas que podrían cambiar el futuro de su empresa, pero no sabía que ese día, lo que había planeado como su gran oportunidad, se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó una mañana de martes en la sala de conferencias A, la que tenía ventanales que daban una vista impresionante de la ciudad. Michelle se encontraba frente a un grupo de inversionistas, lista para presentar el sistema de incorporación de nuevos clientes que había diseñado y trabajado durante los últimos 3 años. Lo que comenzó como una demostración impecable, donde cada clic y cada transición funcionaban como se había planificado, rápidamente tomaría un giro inesperado. A medida que mostraba las métricas de conversión, observó en los rostros de los inversionistas una ligera señal de aprobación. Fue el momento que había esperado durante tanto tiempo, el culminar de 3 años de esfuerzo, pruebas y sacrificios. Pero justo cuando pensaba que el trabajo de su vida estaba dando frutos, algo interrumpió ese flujo perfecto. La puerta se abrió con un ruido sutil, y ahí estaba Savannah Whitmore, la directora de operaciones estratégicas, con su entrada dramática que siempre había sabido hacer, con su cabello rubio recogido en un perfecto moño de poder, un vestido entallado y unos tacones de 7 pulgadas que resonaban en el suelo de mármol. Caminó sin ninguna prisa hacia el frente de la sala, y sin siquiera disculparse por la interrupción, tomó el control de la atención de todo. «Perdón por la interrupción», dijo, aunque su tono no indicaba en absoluto arrepentimiento. Luego se dirigió directamente a Michelle con una sonrisa que, lejos de ser amigable, era más bien una mueca calculadora. «Michelle, temo que tenemos que tratar un asunto urgente de personal», agregó, mientras todos en la sala comenzaban a intercambiar miradas de incomodidad. Lo que vino a continuación dejó a todos en shock. Savannah, con una calma inquietante, comenzó a hablar con una frialdad que hizo que todos los ojos en la sala se centraran en Michelle. «Tu puesto ha sido eliminado, efectivamente, de inmediato», anunció sin pestañear. Las palabras flotaron en el aire, y Michelle sintió que la sala giraba a su alrededor. Era un golpe directo en su presentación, y enfrente de los inversionistas, sin previo aviso. Sin embargo, lo que Savannah no sabía era que Michelle no estaba sola en esa sala. El hombre sentado al lado derecho de los inversionistas no era solo un colega, sino su padre, Nathan Carr, el CEO de la empresa. Su relación con él había sido mantenida en secreto, pero en ese preciso momento, ese secreto sería revelado. Michelle no solo había estado luchando contra los obstáculos dentro de la empresa, sino también contra un sistema de corrupción que se extendía más allá de lo que la mayoría de los presentes imaginaban. Con una calma sorprendente, Michelle cerró su computadora portátil, mirando a Savannah con una sonrisa apenas disimulada. «Interesante momento para anunciarlo», dijo con tranquilidad. Y mientras Savannah, desconcertada por la reacción, miraba a los inversionistas que ahora parecían estar más interesados que nunca, Michelle sabía que esta batalla recién comenzaba. El silencio que se hizo en la sala tras el anuncio de Savannah era palpable. Michelle, aunque sorprendida, no se dejó afectar por la tensión. La sala de conferencias, que antes era un escenario para demostrar su arduo trabajo, ahora se sentía como una arena de batallas. Savannah, con su típica sonrisa arrogante, no parecía tener la más mínima duda de lo que acababa de decir. «Esto nunca es fácil», dijo, abriendo lentamente un expediente en su mano, como si estuviera tomando un paso más en su victoria. Michelle no dijo nada de inmediato, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Esta no era la primera vez que Savannah trataba de pisotearla para dejar claro quién tenía el poder, pero esta vez era diferente. «¿Me estás despidiendo durante mi presentación?», preguntó Michelle en voz baja, pero con un tono firme que rápidamente atrajo la atención de todos. Los inversionistas intercambiaron miradas entre sí, como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo. Incluso Savannah vaciló por un segundo. El golpe había sido calculado, pero no había caído tan bien como esperaba. Savannah, sin embargo, siguió con su plan sin titubear, guiando a Michelle hacia la puerta con la seguridad de que todo estaba bajo control. «La seguridad te acompañará cuando termines de recoger tus pertenencias. Te enviaremos tus efectos personales dentro de 5 días hábiles», dijo como si le estuviera dando una orden, no una despedida. Pero Michelle no movió un músculo. En vez de ceder al pánico, respiró profundamente y sonrió, cerrando la laptop con tranquilidad, como si estuviera tomando una decisión consciente de lo que haría a continuación. «Mi madre está cocinando esta noche. Le molesta cuando llego tarde», comentó,
dejando que esas palabras resonaran en el aire. Savannah se detuvo brevemente, como si esa pequeña mención hubiera causado un leve tropiezo en su actitud confiada. Por un momento, hubo un destello de duda en el rostro de Savannah, un signo sutil, pero Michelle lo notó. Los inversionistas, que hasta ese momento parecían estar a punto de desconcertarse por completo, empezaron a incomodarse. Michelle había logrado mantener la calma, mientras la tensión se acumulaba en el ambiente. Savannah estaba claramente descolocada. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo, y esta vez no fue el sonido de tacones lo que dominó la sala, sino una presencia inconfundible que hizo que todos se volvieran hacia la entrada. Nathan Carr, el CEO, caminó hacia la sala con una compostura que aplastó cualquier atisbo de incertidumbre. A diferencia de Savannah, no necesitaba hacer una entrada teatral. Su sola presencia llenó el espacio de manera inmediata. «Disculpen el retraso», dijo Nathan de manera neutral, mientras sus ojos recorrían la escena. La sonrisa de Savannah se desvaneció por completo cuando se dio cuenta de quién estaba entrando. Sin decir una palabra más, Nathan se acercó a Michelle y puso una mano en su hombro. Un gesto casual, pero que tenía todo el poder de un mandato. «¿Un problema de familia esta mañana?», dijo Nathan con suavidad, mientras tomaba el expediente que Savannah le extendía, mostrando un control total de la situación. A cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba para los demás, mientras Michelle observaba con calma, sabiendo que este giro cambiaría el rumbo de todo. La sala de conferencias se llenó de un silencio pesado cuando Nathan Carr tomó el control de la situación. Michelle, que había permanecido estoica, ahora observaba con atención cómo su padre, el CEO, asumía el mando. Savannah, antes tan segura, comenzó a mostrar señales claras de incomodidad. Su rostro, tan acostumbrado a la victoria, se tornó pálido, casi desbordado por el giro inesperado que acababa de tomar la reunión. Nathan, con una calma implacable, pasó la carpeta que Savannah le entregó a su asistente sin mirar siquiera el contenido. «Esto está en su lugar. Que se invalide», dijo de manera tranquila, pero con la autoridad de quien está tomando decisiones que cambiarán el curso de todo. Los inversionistas, que habían estado observando sin entender completamente la dinámica, ahora estaban completamente alertas, con la mirada fija en lo que ocurría ante ellos. Savannah, aún intentado mantener su compostura, respiró hondo antes de hablar. «Pero esto está fuera de lugar, Nathan. Este tipo de decisión no es apropiada en este contexto», dijo, su tono ahora más débil, pero todavía desafiante. Sin embargo, Nathan la ignoró, sus ojos nunca dejando de mirar hacia Michelle. «Savannah, creo que te has confundido de juego», respondió con voz suave pero firme. «Lo que acabas de hacer no solo es inapropiado, sino que también está lleno de errores. Este tipo de actuaciones no tiene cabida en nuestra empresa, y eso incluye la manera en que tratas a mi hija». Cada palabra de Nathan caía como una sentencia, y Savannah no tuvo respuesta. Estaba atrapada, su arrogancia expuesta, su jugada calculada completamente anulada. Los inversionistas intercambiaron miradas, aún procesando lo que acababa de ocurrir. Nadie esperaba este giro, pero todos sabían que lo que se estaba desvelando no era simplemente un problema de despido. Había algo más grande, algo que no se podía ignorar. Michelle, por su parte, no necesitaba hablar para que el mensaje fuera claro. Su padre había hablado por ella, y lo había hecho con una fuerza imparable. Con un gesto despreocupado, Nathan se dirigió hacia los inversionistas, mientras Michelle recogía su laptop. «¿Puedo continuar con la presentación ahora?», preguntó con calma, sus manos firmes pero sin prisa. El cambio de ambiente era evidente. La sala, antes cargada de tensión y sorpresa, ahora parecía estar equilibrada por una nueva energía. Los inversionistas asintieron, sorprendidos, pero claramente impresionados por la capacidad de Michelle para mantenerse firme en medio del caos. Nathan miró a Savannah y Jeff, que aún permanecían en la puerta, paralizados. «Mis disculpas por la interrupción», dijo con una sonrisa contenida. A continuación, Michelle tiene más detalles que compartir. Los inversionistas, algunos de ellos aún sorprendidos, no podían apartar los ojos de Michelle, cuya calma y dominio de la situación habían capturado su atención. «Sigamos», dijo Michelle, con la misma profesionalidad con la que había comenzado su presentación. Con una sonrisa apenas visible, comenzó a proyectar las siguientes diapositivas, mientras la sala se sumergía nuevamente en el flujo de la presentación, pero ahora con un sabor diferente, un sabor a victoria que no solo era suyo sino también de su familia. La tensión en la sala era palpable,
Pero Michelle, ahora más tranquila que nunca, retomó su presentación como si nada hubiera sucedido. Con su laptop abierta, comenzó a mostrar las funcionalidades del sistema de incorporación de clientes. Cada clic, ejecutado con precisión, cada transición fluida. Los inversionistas, aunque desconcertados por los eventos previos, no pudieron evitar admirar la solidez de su trabajo. Pero justo cuando parecía que el aire se había despejado y todo estaba bajo control, la puerta volvió a abrirse. Esta vez, no fue una entrada dramática, ni un golpe de tacones sobre el mármol. La figura que apareció en el umbral era mucho más reservada, menos grandilocuente. Nathan Carr, con su postura imponente, caminó hacia el centro de la sala. Su presencia, como siempre, fue suficiente para que todos se detuvieran y lo observaran. El rostro de Michelle, en contraste con la sorpresa general, permaneció sereno. Sabía que este momento estaba llegando, que la intervención de su padre no era solo para poner orden, sino para revelar algo mucho más grande que cualquier problema personal. Nathan, con un gesto casi imperceptible hacia su hija, tomó asiento frente a los inversionistas, sin que sus ojos se apartaran de los de Michelle ni por un segundo. Sigamos con la presentación, Michelle. Los inversionistas están interesados en ver los detalles de tu sistema, dijo Nathan con su voz profunda, clara, como siempre. Su tono no dejó espacio para dudas, y aunque sus palabras parecían simples, cargaban el peso de una autoridad que nadie en la sala podía cuestionar. La mirada de Savannah y Jeff, que hasta entonces se mantenían distantes, pasó de la sorpresa a la indignación. Jeff, al borde de la puerta, intentaba mantener su compostura, pero su rostro palideció. Savannah, por otro lado, estaba completamente desconcertada, incapaz de comprender el giro que había tomado todo. Michelle, sin perder ni un ápice de su compostura, continuó. Pero había algo diferente en su actitud. Ya no solo estaba presentando un sistema, ahora estaba demostrando, con cada palabra, que no solo tenía el control de su trabajo, sino también el control de su destino. Había superado el desafío, había dado el primer paso en la lucha contra la injusticia que había estado observando durante tanto tiempo. Los inversionistas, que hasta ahora se habían limitado a hacer preguntas técnicas sobre el sistema, empezaron a ver la presentación bajo una nueva luz. Cada detalle del sistema parecía estar diseñado no solo para mejorar la eficiencia, sino también para ser un testamento de la dedicación de Michelle, un trabajo respaldado por años de sacrificio. Pero más allá de los aspectos técnicos, estaba la fuerza con la que Michelle defendía sus logros y su visión. El silencio se apoderó de la sala mientras Michelle pasaba a la siguiente diapositiva, mostrando los resultados de las pruebas de conversión. Pero algo había cambiado en el ambiente. Los inversionistas ya no estaban solo interesados en las cifras. Ahora, también estaban atentos a cómo Michelle manejaba la situación, cómo hacía de un simple proyecto una declaración de resistencia. La sala se llenó de murmullos apenas audibles. Savannah y Jeff ya no eran la preocupación. La atención ahora estaba completamente centrada en Michelle. Michelle cerró la laptop con una elegancia calculada, pero su mente seguía trabajando a toda velocidad. El ambiente en la sala de conferencias había cambiado completamente. Ahora, en lugar de ser una simple presentación de producto, había tomado un giro mucho más profundo. Los inversionistas, aunque visiblemente interesados en el sistema de incorporación de clientes, no podían ignorar el peso que cargaba la situación que se había desvelado. Con la calma de quien sabe que tiene las riendas, Michelle continuó, pero su mente ya no estaba en las diapositivas. Estaba calculando cada palabra, cada mirada, cada movimiento. Había llegado el momento de poner en marcha lo que había estado acumulando durante 3 años. Las pruebas. Había seguido cada paso, cada error, cada movimiento de Savannah y Jeff. Y ahora todo estaba listo para ser revelado. Una vez que terminó con la última diapositiva de la presentación, Michelle levantó la vista. Los inversionistas, aunque intentaban disimular su interés, ya no se centraban solo en el producto. Ahora, todos estaban pendientes de lo que ella diría a continuación. Michelle, con una mirada decidida, comenzó. Lo que acaban de ver en esta presentación es solo la punta del iceberg, dijo, su voz firme, casi desprovista de emoción. Los inversionistas se miraron entre sí, sorprendidos por el cambio en el tono de la conversación. Savannah y Jeff se tensaron. Sabían, al igual que Michelle, que este no era el final de la historia, sino el principio de una nueva batalla. Durante los últimos 3 años, he estado recopilando pruebas, continuó Michelle, su voz cargada de una confianza que no dejaba espacio a la duda. He documentado cada gasto ilegal,
cada abuso de poder, cada manipulación que se ha llevado a cabo detrás de las puertas cerradas de esta empresa. Savannah, al escuchar esto, intentó mantener una fachada de control, pero algo en sus ojos traicionó su nerviosismo. Michelle sacó un dossier de su bolso y lo dejó sobre la mesa, dejando que el sonido del papel resonara en la sala. Esto, dijo mientras señalaba el dossier, contiene todo lo que necesitan saber. Las facturas infladas, los contratos con empresas fantasma, las aprobaciones de gastos a nombres de familiares y amigos. Todo está aquí, y todo está documentado. Los inversionistas se inclinaron hacia adelante, con la mirada fija en el dossier, mientras Michelle comenzaba a desplegar los documentos. Las pruebas eran claras y contundentes. Cada uno de los documentos estaba respaldado por firmas, correos electrónicos y registros de transacciones que demostraban de manera irrefutable el fraude. Savannah, visiblemente incómoda, intentó interrumpir, pero Michelle la ignoró por completo. No hay vuelta atrás, dijo sin apartar los ojos de los inversionistas. Este es solo el principio. Si alguno de ustedes tenía dudas sobre la integridad de nuestra compañía, estas pruebas las disiparán todo. Los inversionistas estaban en silencio, algunos aún procesando lo que estaban viendo, mientras otros ya se adelantaban a hacer preguntas. Michelle no estaba dispuesta a darles tiempo para recuperar el aliento. Todo lo que necesitan saber está aquí, repitió con firmeza. Y si alguien intenta silenciarme o destruir estas pruebas, todo será expuesto ante el mundo. La sala estaba en shock, pero Michelle no mostró señales de flaquear. Sabía que este era el momento que había estado esperando. El aire en la sala se volvió espeso, cargado de la tensión palpable tras la revelación de Michelle. Los inversionistas, al principio sorprendidos, comenzaron a procesar lo que acababan de escuchar y el dossier sobre la mesa contenía más que simples documentos. Era la clave para desmantelar una red de corrupción que había estado operando durante años en la empresa. Michelle observaba a cada uno de los inversionistas con una mirada fija, como si estuviera midiendo su reacción. No había ni una pizca de duda en su rostro. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía que al poner esas pruebas sobre la mesa había dado el primer paso para cambiarlo todo. ¿Cómo podemos saber que esto no es un montaje?, preguntó uno de los inversionistas, su tono incrédulo pero curioso. La pregunta flotó en el aire, pero Michelle ya había anticipado esa reacción. Sin dudar, tomó un paquete adicional de documentos y comenzó a pasarlos uno a uno. Cada transacción, cada firma, estaba meticulosamente organizada, con copias de correos electrónicos y registros de pagos que eran imposibles de refutar. Todo esto ha sido verificado, respondió su voz firme. No hay posibilidad de error. Si tienen dudas, pueden consultar con cualquier auditoría externa. Estas pruebas no tienen fisuras. Savannah, que hasta ese momento había estado callada, finalmente rompió el silencio, pero sus palabras no tenían la misma fuerza que antes. Esto es un ataque personal. Michelle está usando su posición para destruirme. Intentó defenderse, pero la incredulidad en su tono solo la hacía sonar más desesperada. Los inversionistas no parecían interesados en sus quejas. La verdad estaba sobre la mesa, y ya no había espacio para excusas. Jeff, que había permanecido en la sombra, parecía más agobiado con cada segundo que pasaba. Su nerviosismo era evidente. Sus manos sudaban, y su rostro había perdido el color. Sabía que el daño ya estaba hecho, que las pruebas eran irrefutables. Ahora solo quedaba ver hasta dónde llegaría la caída. La investigación estaba en marcha. Los inversionistas, que antes habían sido observadores neutrales, que pensaron a hacer llamadas, a hablar entre ellos con tono bajo. Michelle podía ver la velocidad con la que todo comenzaba a moverse, cómo las piezas caían en su lugar. Lo que antes había sido un juego de poder y manipulación, ahora se convertía en una batalla legal. Pero Michelle sabía que la verdadera lucha estaba por comenzar. Si las pruebas eran suficientes para condenar a Savannah y Jeff dentro de la empresa, aún quedaba el trabajo con las autoridades. Sabía que no podía detenerse aquí. Lo que había sido revelado hoy era solo el comienzo de un largo proceso. Las consecuencias serían severas, y ella estaba lista para enfrentarlas. Nathan Carr, su padre, quien hasta ahora se había mantenido en silencio, finalmente habló. Michelle tiene razón, dijo con calma. Las pruebas son claras. Esto no es solo un tema interno, es un asunto de corrupción empresarial, que afectó a cada uno de nosotros. A esas palabras, Savannah, visiblemente derrotada, se levantó de la silla y abandonó la sala, seguida de cerca por Jeff,
cuya cara mostraba una mezcla de furia y pánico. Los inversionistas ahora sabían que la empresa no solo había estado arriesgando su futuro, sino también su reputación. Michela se quedó allí, mirando cómo la situación se desmoronaba ante sus ojos. Sabía que la investigación oficial apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la justicia por fin había tomado su curso. La sala quedó en silencio absoluto cuando Savannah y Jeff salieron, derrotados. Michelle permaneció de pie, sin mover un músculo, mientras los inversionistas discutían entre ellos en voz baja, cada uno procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Michelle había dejado claro que no iba a tolerar la corrupción, ni la manipulación. Las pruebas estaban ahí, y ahora no solo la empresa, sino también las autoridades se verían obligadas a actuar. El peso de la situación caía sobre todos los presentes, pero Michelle no sentía ni miedo ni duda. Sabía que lo que había hecho era lo correcto, aunque no era más que el comienzo. Su lucha ahora tenía una dimensión mucho mayor, una batalla por la justicia que trascendía lo personal, y se convertía en algo más grande, algo que podría cambiar el curso de la empresa si no de la industria. Nathan Carr, el CEO, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente rompió el silencio. Esto no es solo un tema corporativo, es un asunto de principios. Michelle, estás liderando algo mucho más grande de lo que pensábamos. La afirmación de Nathan resonó como un eco en toda la sala. Un reconocimiento claro de que lo que Michelle había desenterrado no solo ponía en juego el futuro de la empresa, sino que también implicaba una llamada a la acción más amplia. Michelle miró a su padre con determinación, asintiendo lentamente. Sabía que su intervención en la reunión había cambiado algo dentro de él, y no solo porque fuera su hija. El juego que Savannah y Jeff habían jugado había quedado expuesto, pero el trabajo real estaba por empezar. Sabemos lo que tenemos que hacer, dijo Nathan, mientras se ponía de pie. Los inversionistas estarán esperando un informe completo. La transparencia será la clave para que esto no se convierta en un escándalo mediático. Necesitamos actuar rápido. Michelle asintió, sintiendo que el peso de la responsabilidad ahora recaía completamente sobre ella. No solo había hecho público el fraude, sino que ahora debía liderar la investigación interna y asegurarse de que todos los involucrados enfrentaran las consecuencias. Con el respaldo de los inversionistas y el compromiso de su padre, Michelle sabía que no habría vuelta atrás. La justicia que tanto había deseado ver finalmente comenzaba a tomar forma, pero el camino que tenía por delante no sería fácil. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control completo de su destino. A medida que salían de la sala, un par de inversionistas se acercaron a Michelle. Nos has dado la claridad que necesitábamos. Ahora debemos asegurarnos de que nadie quede impune, dijo uno de ellos, mientras los demás asintieron en silencio. Michelle se sintió aliviada, pero también sabía que la verdadera batalla comenzaba fuera de esa sala. La lucha por la justicia estaba en marcha. Todo lo que había sido mantenido en las sombras ahora saldría a la luz. Y Michelle no se detendría hasta que todos los responsables pagaran por sus crímenes. El despertar de la justicia había comenzado, y ella estaría al frente, liderando la carga. El ambiente en la empresa había cambiado drásticamente después de la intervención de Michelle. Lo que había comenzado como una lucha por la justicia se transformaba en una operación meticulosa para exponer las corrupciones que se habían gestado durante años. El proceso ya estaba en marcha, pero algo en el aire indicaba que todavía quedaba una última confrontación, una que definiría el futuro de todos los involucrados. El día llegó cuando el informe final sobre las irregularidades se presentó ante los inversionistas y la junta directiva. Michelle, sentada al frente, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que todo lo que había hecho hasta ahora no era solo por ella, era por la integridad de la empresa, por la gente que había trabajado sin saber la verdad, y por todos aquellos que habían sido parte de una mentira masiva. Nathan Carr, su padre, la miró con una ligera sonrisa de aprobación antes de comenzar la reunión. Lo que estamos haciendo aquí es más grande que un simple ajuste corporativo, dijo dejando que sus palabras calaran hondo entre los presentes. Estamos cambiando el rumbo de nuestra historia. Savannah y Jeff, sentados al fondo, parecían haber perdido la seguridad con la que entraron la primera vez. Habían sido una vez las figuras dominantes, pero ahora solo eran sombras de lo que habían sido. La tensión en el aire era casi palpable. Sabían que sus días en la empresa estaban contados, pero lo que realmente los aterrorizaba no era perder sus puestos, sino el futuro que les esperaba si se desvelaban todos los crímenes que habían cometido.
Michal, con la cabeza erguida y los ojos fijos en su objetivo, comenzó a hablar. Lo que ven aquí no es solo un informe financiero. Es la evidencia de un sistema que se aprovechó de las personas, de una estructura que manipuló las reglas para beneficio personal, dijo, su voz firme, su presencia más poderosa que nunca. Las palabras de Michal resonaron en toda la sala. Amana intentó interrumpir, pero su voz era opaca, vacía. Esto no tiene que llegar a esto, Michal, dijo con una sonrisa forzada. Es solo un malentendido. Pero Michal no la dejó continuar. Un malentendido, Savannah. No es lo que cubre miles de dólares en pagos fraudulentos, contratos con familiares y amigos, y una red de mentiras que ha estado operando durante años, replicó Michal con calma, dejando claro que ya no estaba dispuesta a escuchar excusas. La confrontación estaba alcanzando su punto máximo. Mientras Savannah y Jeff intentaban retomar el control de la situación con mentiras y defensas, Michal presentó la última pieza del rompecabezas, una serie de correos electrónicos, que mostraban claramente la complicidad de ambos en la manipulación de los recursos de la empresa. Era la evidencia que faltaba para acabar con su carrera. Los inversionistas, que ya no podían ignorar la magnitud del fraude, comenzaron a mover papeles, llamar a sus asesores legales. La hora de los discursos y las promesas había terminado. La decisión de la Junta sería irrevocable. Michelle, con una mirada serena, sabía que el enfrentamiento final no solo había sido una cuestión de evidencias, sino de resistencia, y ella había ganado. El ambiente en la sala de conferencias era denso, como si el aire se hubiera detenido tras las últimas palabras de Michelle. Savannah, que había llegado allí con una arrogancia palpable, ahora parecía más pequeña, más vulnerable. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en ella, pero ella no podía mirar más que al vacío, como si el peso de la verdad la hubiera aplastado de inmediato. Michelle se quedó en silencio por un momento, observando la reacción de los inversionistas, los directores y su propio padre. Sabía que el impacto de lo que acababa de exponer no solo cambiaba el rumbo de la empresa, sino que también derrumbaba una estructura de poder construida sobre mentiras y manipulaciones. Savannah ya no estaba en control. La verdad había prevalecido. Esas pruebas no mienten, dijo Michelle, finalmente, sin apartar la vista de Savannah. Cada uno de esos documentos tiene una firma, una fecha, una aprobación. Las mentiras que ustedes han contado durante años ya no tienen espacio aquí. La Savannah, con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación, intentó recuperar algo de dignidad. Michelle, esto es solo un ataque. Tienes que entender que esto no es personal, es solo un malentendido. La voz de Savannah sonaba rota, como si ya supiera que su destino estaba sellado, pero Michelle no cedió. Malentendido. ¿De verdad crees que todo esto es un malentendido?, replicó, su tono implacable. No, Savannah, no es un malentendido. Es un crimen. Y ahora, todo el mundo lo sabe. El daño está hecho. Los inversionistas intercambiaron miradas, algunos claramente molestos, otros mirando hacia la puerta como si quisieran salir, pero sabían que no podían ignorar lo que estaba sucediendo. El daño a la empresa era irreversible, y la figura de Savannah, que antes era vista como una líder estratégica, ahora era solo una pieza en un rompecabezas de fraude y corrupción. Savannah intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en la incomodidad que ahora llenaba la sala. El ruido de su voz ya no tenía peso. Los inversionistas comenzaron a levantarse de sus sillas, y algunos ya comenzaban a hacer llamadas telefónicas para informar a sus asesores legales sobre lo que acababa de salir a la luz. La caída de Savannah, que alguna vez pareció tan distante, ya estaba en marcha. Afuera de la sala, las puertas se cerraron tras ella, y Michelle sabía que lo que acababa de ocurrir era solo el principio. Savannah no solo había perdido el control de la situación, sino que ahora su futuro estaba completamente fuera de sus manos. El fraude había sido expuesto, y la caída de la ejecutiva de operaciones estratégicas sería inevitable. Nathan, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. El próximo paso es la acción legal. Esto no puede quedar impune, dijo con determinación, mirando a Michelle, con una sonrisa de orgullo. La caída de Savannah no solo era un triunfo personal para Michelle, era un símbolo de justicia, de cómo la verdad siempre encuentra su camino, por más que se intente ocultarla. El ambiente dentro de la empresa había cambiado radicalmente. La caída de Savannah, aunque esperada, dejó una estela de incertidumbre. Los inversionistas, que hasta hacía poco observaban desde la distancia, ahora exigían claridad, respuestas y, sobre todo,
Un cambio radical en la forma en que la empresa se manejaba. La transparencia que Michelle había pedido no era solo un capricho. Era una necesidad urgente si querían recuperar la confianza que se había perdido. Michelle, sentada en la mesa de la junta, sabía que lo que venía era la parte más difícil. La lucha por exponer la verdad había dado frutos, pero ahora quedaba el trabajo de reconstruir lo que había sido destruido. La reestructuración no sería solo una cuestión administrativa. Implicaba un cambio profundo en la cultura corporativa, algo que llevaría tiempo y mucha disciplina. Nathan Carr, con su usual compostura, miró a los miembros de la junta y comenzó a hablar. La empresa necesita más que una reorganización de personal. Necesita un cambio de mentalidad. Hemos sido testigos de lo que sucede cuando el poder se concentra en unas pocas manos. Este es el momento de abrir las puertas y dejar que la luz entre. Michelle asintió, reconociendo la verdad en las palabras de su padre. La reestructuración que iba a proponer no era solo acerca de cambiar nombres o departamentos, sino de instaurar un sistema que favoreciera la ética y la transparencia en todos los niveles. Era hora de que la empresa funcionara de manera diferente, de que sus empleados, desde los niveles más bajos hasta los ejecutivos, comprendieran que la integridad no se negocia. Lo que propongo es un sistema que permita a todos, sin excepción, ser responsables de sus acciones, dijo Michelle, alzando la voz con firmeza. Queremos crear un entorno en el que todos, desde el más alto directivo hasta el personal administrativo, sepan que serán responsables no solo de su trabajo, sino de la transparencia de sus acciones. Esto incluye auditorías internas regulares y canales anónimos de denuncia que protejan a quienes denuncien irregularidades. Los miembros de la Junta se miraron entre sí, algunos sorprendidos por la claridad y la determinación de Michelle. Sabían que este cambio no sería fácil, pero todos entendían que era la única opción viable para salvar la empresa de un futuro incierto. La confianza había sido gravemente afectada, y la única manera de reconstruirla era ser completamente transparentes con los inversionistas, los empleados y sobre todo con los clientes. Vamos a establecer un comité de ética independiente, continuó Michelle, que tendrá la autoridad para revisar las decisiones financieras y operativas de la empresa, sin interferencias externas. Queremos que cada acción que tomemos sea auditada y verificada. Nada se quedará sin revisión. Esto es un compromiso con la transparencia, no una opción. La Junta, aunque al principio dudosa, comenzó a sentir con la cabeza. Este nuevo enfoque podría significar que la empresa saliera de la sombra de los escándalos. Pero solo si todos trabajaban para construir algo nuevo desde cero. Estamos comenzando una nueva era para esta empresa, concluyó Nathan, mirando a los presentes con una determinación renovada. Lo que sucedió no puede borrarse, pero sí podemos cambiar el futuro. Es hora de ser transparentes, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Michelle Carr nunca imaginó que su vida tomaría un giro tan radical en tan poco tiempo. Lo que comenzó como una lucha personal por la justicia ahora se había transformado en un desafío mucho mayor. Reconstruir una empresa que, durante años, operó bajo las sombras de la corrupción, pero a medida que los días pasaban, se daba cuenta de que había algo más grande en juego. No solo estaba salvando una compañía, estaba dando forma a su propio futuro. Con la reestructuración en marcha y los primeros cambios comenzando a tomar forma, Michelle se encontraba en una encrucijada. La transparencia y la ética que había promovido eran ahora el núcleo del negocio, pero sabía que su papel iba más allá de ser solo una ejecutiva. Había aprendido que el verdadero cambio no venía solo de hacer las cosas bien, sino de estar dispuesta a liderar con integridad. Un día, después de una larga jornada en la que había revisado los avances de la reestructuración, Michelle se sentó en su oficina mirando el horizonte desde su ventana. La ciudad brillaba bajo la luz del atardecer, pero en su mente se agolpaban las preguntas sobre lo que vendría. ¿Qué haría ahora? ¿Podía seguir en esa empresa sabiendo lo que había costado llegar hasta aquí? No tenía respuestas fáciles. Lo que sí sabía era que el trabajo que había hecho hasta ese momento no la definía por completo. El camino que había recorrido la había fortalecido, pero también la había impulsado a buscar más. La verdad, la integridad, la justicia. Esos eran los principios que la guiaban, y aunque había vencido una batalla importante, el futuro estaba lleno de desafíos nuevos. Fue entonces cuando una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era Celia Baum, la hija del inversionista, que había sido uno de los primeros en reconocer el valor de Michelle durante la crisis. Michelle, necesitamos hablar. Hay algo más grande que se está gestando,
y creo que podría ser clave para ello. La propuesta de Celia era simple pero poderosa. Un puesto de liderazgo en una nueva iniciativa que conectaba las inversiones de Baum Capital con el fortalecimiento de la ética empresarial en otras compañías. La idea era crear una institución dedicada a formar y educar a las empresas en prácticas transparentes y responsables. Michelle se sintió tentada, pero también dudó. Dejar la empresa que había ayudado a salvar significaba un sacrificio, pero también representaba una oportunidad para hacer un cambio aún más grande. Después de un largo momento de reflexión, Michelle supo lo que debía hacer. Su futuro no estaría limitado a una empresa. Su visión de un mundo empresarial más justo podría extenderse mucho más allá. Aceptó la propuesta de Celia, pero con una condición: quería involucrarse en el proceso desde la raíz, no como una figura secundaria. Aquel día, Michelle cerró un capítulo importante de su vida, pero no sin antes asegurarse de que la empresa que había salvado siguiera en el camino correcto. Sabía que el futuro estaba lleno de oportunidades para transformar aún más el mundo empresarial. Esta vez, no lo haría sola. La noticia de los cambios radicales en la empresa de Michelle se esparció rápidamente por la industria. El escándalo que había sacudido los cimientos de la compañía había dejado una huella profunda, y la respuesta de otras empresas no tardó en llegar. Para muchos, la caída de Savannah y la exposición de sus crímenes fueron una advertencia clara de que la corrupción ya no sería tolerada. Para Michelle, era solo el comienzo de una transformación que cambiaría el panorama empresarial para siempre. Los primeros días fueron intensos. Las llamadas, los correos electrónicos y las reuniones no cesaban. Empresas de todo el sector se acercaban a Michelle, buscando respuestas, asesoramiento y, lo más importante, un ejemplo de cómo implementar los cambios que ella había promovido. La presión era enorme, pero Michelle sabía que había tocado una fibra sensible. La industria, que siempre había mirado hacia otro lado frente a las irregularidades, ahora estaba mirando hacia ella como una pionera del cambio. Al principio, las reacciones fueron mixtas. Algunos veían a Michelle como una heroína que había expuesto la verdad y había hecho justicia. Otros, sin embargo, se mostraban escépticos, preocupados de que su enfoque pudiera ser demasiado radical, demasiado disruptivo para una industria que siempre había operado bajo reglas no escritas. Sin embargo, con cada llamada, con cada reunión, Michelle conseguía convencer a más y más personas de que el cambio no solo era necesario, sino inevitable. La reacción de las grandes corporaciones fue variada. Algunos de los líderes más conservadores de la industria intentaron desestimar los cambios, minimizando la magnitud del escándalo y sugiriendo que todo era un simple incidente aislado. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las voces que apoyaban el enfoque de Michelle se hacían más fuertes. Inversionistas y ejecutivos de alto nivel comenzaron a ver que la transparencia, lejos de ser una carga, podía convertirse en una ventaja competitiva. Las empresas que adoptaran prácticas éticas y responsables tendrían la oportunidad de reconstruir la confianza con sus empleados, clientes y socios. La presión aumentó aún más cuando, semanas después, un informe de una firma de auditoría externa confirmó que varias compañías, además de la de Michelle, estaban involucradas en prácticas cuestionables similares. Los escándalos financieros comenzaron a acumularse, y la industria no podía seguir ignorando la creciente ola de denuncias. Para muchos, era el momento de cambiar o quedar atrás. Michelle, sin embargo, no se dejó llevar por el entusiasmo de la reacción inmediata. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Aceptó el desafío de ser la cara de un nuevo movimiento, no solo a nivel corporativo, sino también a nivel gubernamental y social. Las autoridades comenzaron a prestar atención, y las regulaciones sobre prácticas empresariales empezaron a cambiar en toda la industria. La lucha por la transparencia había encendido una chispa que no se apagaría fácilmente. Mientras tanto, las ofertas de trabajo y asociaciones continuaban llegando. Michelle había dado un paso hacia un futuro que no solo la implicaba a ella, sino a toda una generación de empresarios que ahora veían el éxito de manera diferente. No solo a través de los números, sino también a través de la ética. El camino hacia la redención no siempre es fácil, especialmente para aquellos que alguna vez se consideraron intocables. Jeff Morrison, después de su caída y el impacto devastador de las pruebas que Michelle había revelado, no solo enfrentaba la pérdida de su puesto en la empresa, sino también el peso de su propia conciencia. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas,
Algo en él comenzó a cambiar. Las consecuencias de sus actos no solo le habían costado la carrera, sino también su reputación y la confianza que había ganado con años de servicio. Pero Jeff sabía que la única forma de avanzar era enfrentar lo que había hecho, reconocerlo, y de alguna manera redimirse. Una tarde, Michelle recibió una llamada inesperada. Era Jeff, y su voz, normalmente segura, sonaba distinta, vacía de la arrogancia que había mostrado en el pasado. Michelle, necesito hablar contigo. No busco que me perdones, solo quiero ser honesto contigo, dijo sin rodeos. Michelle, algo sorprendida, aceptó la reunión. Sabía que la situación había llegado a un punto en que Jeff necesitaba tomar una decisión, seguir en la oscuridad o dar un paso hacia la luz. La conversación que siguió fue intensa, llena de arrepentimiento genuino. Sé que destruí lo que construimos, y no solo la empresa, sino a las personas que confiaron en mí, admitió Jeff, mirando a Michelle con una sinceridad que no había mostrado antes. Lo que hicimos, lo que permití que se hiciera, fue una traición no solo a la compañía, sino a todos los empleados que tenían fe en el sistema. He estado huyendo de esto durante demasiado tiempo. Sabía que lo que Jeff decía era un comienzo, pero las palabras por sí solas no eran suficientes. La redención no llegaba solo con el arrepentimiento, venía con acciones, con el compromiso de cambiar. No espero que todo vuelva a ser como antes, Jeff. Pero si realmente estás listo para cambiar, hay algo que puedes hacer, respondió Michelle con calma, pero con firmeza. Jeff aceptó la propuesta de Michelle, colaborar con las investigaciones, revelar los detalles de los acuerdos corruptos, y ayudar a implementar una estructura de gobernanza que evitara que algo así volviera a suceder. Aunque esto significaba ir en contra de aquellos que antes consideraba aliados, Jeff entendió que era el único camino hacia su redención. En los días siguientes, Jeff se dedicó a entregar toda la información que había estado oculta, trabajando junto con los auditores y el equipo legal para asegurar que cada pieza encajara en el rompecabezas de la verdad. No fue fácil. Enfrentarse a sus propios errores lo llevó a momentos de angustia, pero también le dio la oportunidad de empezar a reconstruir su vida, pieza por pieza. Al mismo tiempo, otros empleados que habían sido cómplices en el sistema de corrupción también empezaron a dar pasos hacia la redención. Algunos decidieron colaborar con las autoridades, mientras que otros, al igual que Jeff, se comprometieron a cambiar la cultura interna de la empresa desde dentro. La redención no llegó de inmediato, pero fue un proceso gradual, uno que no solo implicaba reconocer el daño hecho, sino tomar medidas reales para remediarlo. Con el tiempo, Michelle observó cómo aquellos que antes habían sido parte del problema comenzaban a ser parte de la solución. Los meses posteriores a la reestructuración fueron intensos, pero finalmente se alcanzó el equilibrio que Michelle había estado buscando. La empresa, aunque marcada por su pasado reciente, comenzó a reflejar un cambio tangible. Los nuevos procesos de auditoría, las políticas de transparencia y la cultura de ética que Michelle había implementado tomaron raíces más profundas de lo que muchos pensaron posible. Sin embargo, el trabajo no había terminado. A pesar de las victorias alcanzadas, la sombra de los escándalos pasados aún se cernía sobre la empresa. Michelle sabía que para que el cambio fuera completo, no bastaba con limpiar las prácticas internas. Era necesario restaurar la confianza con los clientes y la sociedad. En cada reunión, en cada decisión tomada, su objetivo era claro: reconstruir la imagen de la empresa y garantizar que las lecciones aprendidas no se olvidaran. Un día, mientras se encontraba revisando los informes de progreso de la reestructuración, Michelle recibió una llamada inesperada. Era un alto ejecutivo de una firma competidora, alguien con quien había tenido algunos intercambios en el pasado. Michelle, comenzó, hemos estado observando los cambios que has implementado en tu empresa. Nos gustaría discutir una posible colaboración. Hay algo en tu enfoque que creemos que puede redefinir cómo operamos todos. Al principio, Michelle pensó que era una broma, pero no lo era. Lo que comenzó como un cambio interno y personal, ahora parecía tener el poder de transformar no solo a su propia compañía, sino a toda una industria. La noticia se regó rápidamente. Las empresas que alguna vez se habían rehusado a adoptar modelos más transparentes ahora se estaban acercando a Michelle para aprender de su enfoque. La conversación inicial con la firma competidora se convirtió en una serie de reuniones que finalmente llevaron a una alianza estratégica entre varias compañías que compartían la visión de un entorno empresarial más ético. De ser una empresa con un futuro incierto, ahora su nombre era sinónimo de cambio positivo y liderazgo ético.
El proceso judicial contra Savannah y otros involucrados en el fraude también llegó a su fin. Las consecuencias legales fueron severas. Savannah fue condenada, y el impacto de sus acciones alcanzó a muchos en el sistema corporativo. Jeff, por su parte, aunque no exento de responsabilidades, comenzó a hacer reparaciones por su parte, trabajando junto a organizaciones que promovían la ética corporativa. Michelle miró la evolución de los últimos meses con un sentimiento de satisfacción. Había ganado mucho más de lo que imaginaba al principio. No solo había logrado salvar la empresa, sino que había sentado las bases para un futuro en el que los valores y principios se colocaran por encima de las ganancias rápidas y la corrupción. Con su mirada fija en el futuro, Michelle sabía que su trabajo aún no había terminado. Lo que había iniciado como una lucha por la justicia ahora era un movimiento en expansión, un movimiento que seguía creciendo, transformando y llevando consigo a toda una generación de líderes dispuestos a hacer lo correcto.